Yo tengo algunas memorias de plazas públicas inmensas en diversos barrios de San José, o ver el Paseo Colón inundado de gente en cierres de campaña. Los costarricenses que hasta hace algunos años se identificaban con orgullo como pericos o mariachis han ido perdiendo la cercanía y el entusiasmo. Ya llegó la fiesta de la democracia, unidos los hijos, vamos de la mano. ¿Y usted por quién va a votar este 7 de febrero? De ahí, por el menos malo. Los partidos políticos son sumamente importantes para una democracia. Nos socializan en la política, agregan nuestros intereses y, por supuesto, se organizan en campañas para llevar personas a puestos de poder. No sabemos si es importante o no que el entusiasmo de otras épocas vuelva. Lo que sí es importante es pensar el papel de los partidos en nuestra sociedad. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y hacia dónde van? Podríamos comenzar hablando de cómo fortalecer la imagen de Liberación Nacional, porque si no tenemos partido, ninguno de nosotros tiene ninguna posibilidad. Que me parece que hay que golpear al PAC. Si le creemos a la última encuesta que se publicó, el gobierno no está así como muy mal, ¿verdad? Pero hablar del partido sí me parece que es una buena entrada. Un partido político es una organización de carácter colectivo, voluntario, cuenta con una estructura que cuenta con estatutos que regulan no solamente la militancia, sino también la acción política que van a ejecutar. Un grupo de interés es un grupo también de presión, pero sobre todo se diferencia de estos y de los movimientos sociales porque participa en la escena electoral y busca que sus candidaturas lleguen a ser autoridades y representantes de toda la ciudadanía. Tomemos debida nota de que el programa ya comenzó, cosa de la que no nos habíamos enterado. ¿Ya empezó? Entonces, ya a partir de ahora, entramos en sintonía. Dentro de los diversos roles que cumplen los partidos, tal vez el principal es que son organizaciones que toman las demandas y las necesidades de la población y las llevan a la institucionalidad. Las llevan a espacios de decisión política, como por ejemplo la Asamblea Legislativa. Pensemos en un concierto multitudinario. Usted está disfrutando, pero con frecuencia unas molestas luces amenazan con dejarlo ciego. En la zona este, el sonido llega mal. En la parte de atrás se hace evidente que no hay suficientes baños. La cerveza cuesta 3.000. Hay murmullos y descontento en la audiencia. Ya algunos han comenzado a reclamar. Imaginemos que la banda es la única que puede hacer algo al respecto de todos los problemas, como un gobierno. Paulatinamente, grupos de personas se unen, comentan y comparten sus quejas. Luego se empiezan a organizar, hacen coros e incluso aparecen pancartas entre el mar de gente. La banda empieza a notar el descontento. Rápidamente, los distintos grupos eligen representantes que irán al backstage con la banda a hablar en defensa de un sonido decente y cerveza barata. Esto es lo que hace un partido político. Lleva a los lugares de decisión las demandas de amplias poblaciones para que en el futuro los conciertos mejoren. Pero últimamente no están cumpliendo con esa función, ni con varias otras.
esa parte de canalizar las demandas pareciera que no están haciéndolo de la manera en la que lo hacían antes. Se han convertido a los ojos de la ciudadanía en una especie de clubes selectos donde hay una cúpula que domina al partido político y se desvincula o se desapega de los intereses de la ciudadanía. En la primera parte del siglo pasado, los partidos más importantes de Costa Rica eran el Republicano Nacional y Unión Nacional. Otros partidos, como el Comunista o el Reformista, tuvieron protagonismo durante esos días. Después de la Guerra del 48, Liberación Nacional emerge como el principal partido del país. Ya para los años 80 se consolida un periodo de bipartidismo marcado, cuando la Unidad Social Cristiana unifica a los opositores de Liberación Nacional. Algunos dicen que este periodo termina en 2002 con la emergencia del PAC, pero los primeros signos de desgaste de este bipartidismo aparecen en la elección de 1998, cuando el abstencionismo tiene prácticamente el mismo peso electoral que el PLN o el PUSCO. Hoy los partidos políticos parecieran ser relevantes básicamente en función de y por los periodos electorales. Se ocupan sistemática y casi únicamente de realizar elecciones y de participar en ellas para obtener los puestos en el poder. El 5 veces candidato del Movimiento Libertario Otto Guevara hizo un llamado para que los costarricenses quiebren el sufragio y le den su voto a los candidatos a diputados de su agrupación política. Indudablemente la mejor opción es nuestro grupo de diputados. Y entonces eso nos va a permitir maximizar la cantidad de diputados. Todo eso frente a la ciudadanía presentan los partidos políticos como maquinarias electorales y básicamente solo se observa vida partidaria en los procesos electorales. Han dejado de lado o han olvidado, por decirlo de alguna manera, los valores, los ideales y esos aspectos más de tipo ideológico que les dieron origen. No se preocupan por la formación o la capacitación. Hablo de capacitación electoral y de formación política. Y no respetan consecuentemente entonces ningún ideario, sino que se preocupan exclusivamente de acceder al poder a como sea. Y llegando a él, simplemente cumplir con ciertos intereses corporativos y personales que están completamente alejados de lo que en algún momento pudo haber sido su ideario o su declaración de principios. Pero además de eso, los partidos políticos no presentan propuestas claramente diferenciadas con respecto a los temas que afectan la vida de las personas. Al no haber posicionamientos ideológicos, tampoco hay diferencias claras con respecto a la mayor parte de los temas que podrían interesar a la gente, ¿verdad? Esa incapacidad para cumplir sus funciones se suma a la sensación de que se encuentran alejados de sus bases y del votante. Tampoco presentan proyectos a futuro, varios se parecen demasiado entre sí, carecen de algo que los diferencie. Estas son algunas razones que podrían explicar por qué aparecen con frecuencia tan mal calificados por la población. A la hora de las elecciones no es tan importante el partido, es decir, quien importa es el candidato. Y la mayor parte de las personas hoy votan por candidatos y no por partidos. Entonces, eso hace que muchas veces los partidos, por ejemplo, busquen un candidato que pueda ser atractivo, que les pueda jalar votos. O una persona que quiere ser candidata busca un partido para que le dé el canal de acceso. Juan Diego Castro, ex candidato presidencial, denunció que la alta dirigencia del Partido Integración Nacional saboteó las elecciones presidenciales y que por esta razón no pudo entrar a la segunda ronda. Uno de los fenómenos que mejor demuestra la debilidad actual de los partidos políticos es el transfugismo. Estos diputados que llegan a la asamblea y abandonan el partido por el que los eligieron. Algunos llegan al partido sin tener realmente un vínculo ideológico y al irse dejan al partido débil, sin capacidad de acción y con una curul menos. Desde que empecé a hablar, todos los diputados y diputadas que han salido en pantalla han llegado a la asamblea electos por un partido político y se han declarado independientes. Incluso Ivonne Acuña se ha declarado independiente 2 veces en 3 años. El transfugismo es un problema serio
Es grave que los partidos políticos están enfrentando cada vez más, porque claro, cuando no me gusta una línea de partido, cuando no me gusta un posicionamiento frente a una situación, un acontecimiento en particular, decido hacerme independiente. Es falso que un partido pueda aceptar la independencia de sus diputados porque no llegaron ahí por ser personas individuales, llegaron siendo parte de un partido político. En las mediciones más alentadoras, ni siquiera la mitad de los costarricenses simpatizan con algún partido político. Ese es el panorama que enfrentan. Hay una creciente, a mi juicio, tendencia de no afiliación, como sí la teníamos en algún momento algunas generaciones anteriores, que prácticamente consideramos imposible la participación política y nuestra expresión de ciudadanía en nuestras democracias si no era a través de y por medio, digamos, de un partido político. Esto ha sido sistemáticamente y crecientemente sustituido por otras formas de asociacionismo, digámoslo así, o de pertenencia a otros grupos que también intermedian entre la sociedad y las autoridades y que quizás se han convertido muchísimo más eficaces en la tramitación, en la interlocución entre ciudadanía y gobernantes que los propios partidos políticos. Hoy nos debatimos entre dos candidatos. Uno que ensancha nuestras divisiones y otro que apuesta por nuestra unidad. La segunda ronda de las elecciones de 2018 tuvo como protagonista una fuerza no partidaria que resultó vital para el gane de Carlos Alvarado. Coalición Costa Rica, que era, digamos, todas las personas preocupadas por el avance neopentecostal que expresaba Fabricio Alvarado. Entonces se crea una nueva instancia de movilización electoral y en efecto fue muy efectivo, probablemente mucho más efectivo que si el PAC hubiera organizado la segunda ronda. La ciudadanía en el siglo XXI no necesita de los canales usuales para informarse o para formar una opinión sobre algún tema en particular. Es verdad, la experiencia de Coalición Costa Rica es una muestra de la debilidad de los partidos. Sin embargo, también es un mensaje claro que todavía hay interés genuino en la política, que ese entusiasmo de otras épocas puede estar ahí, dormido, pero para despertarlo los partidos se tienen que renovar y asumir de nuevo sus funciones y papel en la sociedad. Tenemos que empezar a discutir la absoluta, indispensable e imperiosa necesidad de buscar reformar profunda y contundentemente el sistema de financiamiento de campañas y de partidos políticos que tenemos hoy. En Costa Rica tenemos un sistema de financiamiento mixto. Los partidos pueden acceder a dinero público y privado. Esto exige controles, que por suerte tenemos, para que los partidos no puedan recibir dinero sucio o ser comprados si tienen que recurrir a fondos privados. El Tribunal Supremo de Elecciones es el encargado de fiscalizar y liquidar contra facturas el dinero para los partidos. Este dinero público se obtiene de acuerdo a un porcentaje mínimo de votos, pero este sistema de financiamiento nos ha generado una serie de problemas. Como el tribunal paga hasta después de la elección y en dependencia de los resultados, los partidos se ven obligados a pedir prestado a los bancos, ya que necesitan el dinero para financiar la campaña. Por su parte, los bancos les prestan en función de cómo van en las encuestas. Si el partido parece ir bien, los bancos le prestarán a una buena tasa de interés y un monto cercano al que podrían obtener después de la elección. Pero si las casas encuestadoras dicen que el partido va mal, apenas le prestarán una porción de lo que podría recibir y a un interés muy alto. Y es que los partidos reclaman que es difícil poder adquirir préstamos para financiar sus campañas, ya que los bancos les otorgan créditos basados en las encuestas. Progresivamente los partidos políticos se están financiando a partir de un mecanismo terriblemente pernicioso para la democracia y terriblemente especulativo, porque juega como una operación de mercado. El propio Tribunal Electoral,
Supremo Electoral de nuestro país ha generado un par de iniciativas que han sido rechazadas porque justamente tocan los intereses empresariales de personas que no les interesa que eso se modifique. Así como otras modificaciones al sistema de financiamiento, como financiamiento indirecto, el de las llamadas franjas electorales, entre otros incentivos para que haya una mayor equidad en la contienda electoral entre todas las agrupaciones y que todas puedan ser visibilizadas en la arena política. En Brasil, por ejemplo, los partidos y candidatos están impedidos legalmente de comprar tiempos y espacios en medios de comunicación masiva. Es el Tribunal Electoral quien distribuye, de acuerdo a ciertas variables, minutos y bloques semanales en todos los medios de ese país. Si tocáramos algunas de esas fibras, como las que estoy diciendo, tan sensibles, y eventualmente la eliminación de los bonos de deuda pública, empezaríamos a reformar, ahora sí de manera más seria, el sistema perverso de financiamiento que tenemos en este momento. La crisis que viven algunos partidos políticos o el sistema de partidos políticos puede llevar a algunas personas a imaginar una Costa Rica sin ellos. ¿Sería esto posible? ¿Sería esto deseable? Hay posiciones morales y éticas que dicen que los partidos políticos deberían seguir siendo los únicos representantes de la ciudadanía en procesos electorales. Yo no estaría tan de acuerdo con eso si se encuentra un sucedáneo, un sustituto mejor. Los partidos políticos, si bien han ido perdiendo relevancia social y hasta cierto punto también aceptación y legitimidad, siguen siendo indispensables hasta la fecha. No hay ninguna democracia funcional en el mundo que haya operado históricamente en ausencia de partidos políticos. La ciudadanía puede perfectamente mantenerse alejada de los partidos, puede manifestar inconformidad, desconfianza y hasta hostilidad a los partidos políticos y sus dirigentes. Pero tenemos que tener muy claro que la única vía de acceso al poder son los partidos políticos. Tendríamos que cambiar el diseño institucional de la democracia, precisamente porque son el embudo, son el monopolio de poder presentar candidaturas para que estas candidaturas vayan a elecciones y sean electas. Si no se tiene partidos, no se tiene cómo elegir candidatos. Lo que existe es cada vez un mayor número de alternativas políticas que intentan representar los distintos intereses de la ciudadanía. Frente a esa multiplicidad de alternativas y frente a esa ciudadanía que está cada vez más desconfiada, más apática, más desvinculada de las opciones político-partidistas, lo que se abre paso es un camino peligroso hacia los populismos. Estamos frente al peligro de caer en los errores que lamentablemente también otros países han incurrido, y es la sustitución de los partidos políticos por esas formas personalistas, caudillistas, clientelares y oportunistas de presentación de autoridades, de representantes y eventualmente también hasta de gobernantes. En El Salvador, la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, ha destituido a todos los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia. La cancelación de la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática confirma que el régimen Ortega Murillo eliminará toda competencia para las próximas elecciones del 7 de noviembre. Yo creo que ha habido activación de muchísimas ciudadanías que participan activamente en política, se movilizan por distintas razones. Creo que hay una función de los partidos que la ciudadanía y que la sociedad civil no puede ejercer, que es la de presentar proyectos de sociedad. Por definición, las organizaciones de la sociedad civil siempre defienden una parte de la realidad social. Si las feministas defendemos los derechos de las mujeres, los sindicatos, los derechos laborales de la población, pero se necesitaría que los partidos articulen distintas demandas y hagan propuestas de proyecto país. Eso no se está haciendo, y si no los hacen los partidos, es muy difícil que lo hagan otros actores. Creo que estamos subestimando la posibilidad, o estamos siendo demasiado confiados, muy a la tica, en que vamos a permanecer siempre como una democracia estable y sólida en ausencia de partidos políticos que realmente vuelvan a ver a la ciudadanía y cumplan con sus expectativas.